Saludos, distinguidos participantes. La Universidad Abierta para Adultos UAPA y quien les habla, Marta Toribio, facilitadora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, a nombre de todos los facilitadores de la asignatura Derecho Constitucional y sus procedimientos, les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad, dando continuación a la cápsula educativa sobre los derechos fundamentales, vamos a abordar el tema relativo a la garantía de los derechos fundamentales. Y debemos decir que por garantía se entienden aquellas herramientas contempladas en el ordenamiento interno e internacional para reconocer la existencia y validez de los derechos fundamentales, así como para facilitar su exigibilidad frente a aquellas personas que están obligadas a hacerlos realidad. La tutela judicial efectiva como garantía de los derechos fundamentales, así como también el debido proceso, debemos entender por esto lo siguiente. Como tutela judicial efectiva, esta está limitada a los procesos jurisdiccionales, en tanto que el debido proceso rige además los procesos administrativos, arbitrales, militares, disciplinarios, primarios y políticos. El debido proceso denomina el conjunto de garantías procesales que protegen al justiciable, al administrado y todo aquel que es sometido a un proceso, lo cual incluye al proceso o derecho al amparo judicial o tutela judicial efectiva, y el derecho en el proceso que está conformado por las que protegen al justiciable desde el inicio hasta su conclusión. La tutela judicial efectiva se entiende como el derecho que tiene cada persona de contar como árbitro de los procesos de los que forma parte con un juez imparcial que haga cumplir las reglas del debido proceso. Es decir, y en términos concretos, que la tutela judicial efectiva garantiza que el debido proceso será efectivamente aplicado a todos los procesos judiciales. Otra de las garantías constitucionales es el habeas data. El habeas data se trata de una garantía de tercera generación que aparece por primera vez en nuestra Carta Magna para reconocer, esto surgió en el año 2010, para reconocer el derecho que tienen los ciudadanos de conocer la existencia y acceder a los datos que sobre su persona reposan tanto en bancos de datos públicos o privados. El marco jurídico del habeas data, reiteramos que esta figura es un derecho en ejercicio de una acción constitucional o legal que tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos. Este derecho a conocer qué tipo de información existe sobre su persona y derecho también a solicitar la corrección o eliminación de esa información si le causare algún perjuicio. Con esta acción se intenta defender principalmente el derecho a la intimidad. Pero existen varios tipos de habeas data. Entre estos tenemos el habeas data exhibidor o informador, con el cual se procura garantizar el derecho de toda persona a conocer de la existencia y acceder a sus datos o a los datos que de ella existan en registro o banco de datos públicos o privados. El habeas data finalista, con este habeas data, mediante este habeas data, la persona procura conocer el destino y el uso que se hace de los datos que sobre ella consten en los referidos registros o bancos de datos. Tercero,
el habeas data cancelador o exclutorio, mediante el cual se persigue suspender o suprimir datos considerados sensibles que podrían causar algún tipo de discriminación, ya sea por ideas políticas, comportamiento sexual, determinadas enfermedades, entre otros. Cuarto, el habeas data rectificador o corrector. Con este se busca la rectificación de los datos personales de la persona. Quinto, el habeas data actualizador o aditivo. Pretende la actualización de los datos o añadir algún tipo de información faltante al registro o base de datos. Sexto, el habeas data reservado. Procura la tutela del principio de confidencialidad al ordenar la reserva de ciertos registros que no deben trascender al público. El tribunal competente para este tipo de invocar este tipo de garantía en materia de habeas data es el tribunal o el juzgado de primera instancia del lugar donde se haya vulnerado el derecho. El Tribunal Constitucional es el tribunal competente para conocer en materia de revisión las sentencias evacuadas de los juzgados de primera instancia en esta materia de habeas data. Es muy importante señalar que las decisiones de este alto tribunal son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes públicos. Bien, otro tipo de garantía de los derechos fundamentales lo constituye el habeas corpus. El habeas corpus es una acción constitucional especializada que se invoca contra violaciones o amenazas de violación al derecho a la libertad y seguridad personal. El habeas corpus se considera como una garantía de protección de uno de los derechos fundamentales con mayor tiempo de vigencia en el ordenamiento jurídico dominicano. Surge con la necesidad de suprimir toda forma de detención y encierros ilegales o arbitrarios con la finalidad de proteger el derecho a la libertad. La acción de habeas corpus tiene su base constitucional en el artículo 71 de nuestra Constitución, en el cual se establece de manera clara y categórica que toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que se conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. Pero, ¿cuál es el objeto del habeas corpus? El objeto del habeas corpus no es nada más y nada menos que la reivindicación, pero la reivindicación de manera inmediata del derecho a la libertad, cuando éste ha sido coartado de manera ilegal, tanto cuando este derecho ha sido ya coartado como cuando exista una amenaza de restricción al mismo. El artículo 381 del Código Procesal Penal establece que toda persona privada o cohibida en su libertad sin la debida formalidad de ley o que se viere inminentemente amenazada de serlo, tiene derecho a la petición a través de su representante o por sí mismo a un mandamiento de habeas corpus, de acuerdo a como lo contempla nuestra Constitución, con el objetivo de que el juez o tribunal decida sin demora alguna sobre la legalidad de la medida de privación de libertad o de tal amenaza.
Pero ¿cuándo no procede el habeas corpus? No procede cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de las medidas de coerción. ¿Quiénes pueden interponer el habeas corpus? Puede interponerlo el representante, no necesariamente tiene que ser un abogado, sino que cualquier persona que ejerza la representación del impetrante puede hacerlo. La solicitud puede hacerse de manera oral o escrita y puede hacerla la misma persona que se sienta afectada, y al referir que puede hacerlo ella misma o su representante, se infiere que no se necesita la asistencia de un abogado. ¿Cuál es el tribunal competente para poder incoar esta acción? Pues lo es el tribunal o juzgado de primera instancia del lugar donde se cometió la infracción imputada. Y esta posición es sostenida por la doctrina dominicana. Bien, otra de las garantías constitucionales que tenemos contenidas en nuestra Carta Magna lo es la acción de amparo. La acción de amparo está contenida en el artículo 72 de nuestra Constitución y ha quedado consignada esta figura en estos términos, y es que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales por sí o por quien actúe en su nombre la protección inmediata de sus derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus. Cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de la autoridad pública o de particulares para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. El procedimiento para realizar la acción de amparo es sencillo, tal como lo dijimos anteriormente, y es que está regulado de acuerdo a lo previsto en la Ley 137-11 o Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de tal forma que el individuo que entienda que sus derechos han sido vulnerados puede conocer primeramente los criterios a tomarse en consideración durante el proceso. Es preciso identificar la jurisdicción competente en razón de las atribuciones de conformidad con lo que se pretende pedir y perseguir, así como los plazos y la forma que tienen que subordinarse a los actores, a fin de garantizar el debido proceso y la igualdad de condiciones, para evitar que uno se imponga sobre el otro y que cada litigante conozca y respete las reglas procesales como único medio de obtener una decisión tutelar rendida por un juez imparcial y protector de los principios procesales en provecho de las partes que intervienen en el proceso. Pues el tribunal competente para conocer la acción de amparo está claramente establecido que todos los jueces de primera instancia tienen igual atribución para conocer del amparo constitucional y que la Cámara competente debería ser aquella que se corresponda con la naturaleza del acto o arbitrariedad atacada. Es decir, que si el asunto es de naturaleza penal, sean los jueces penales los competentes. Si es laboral, sean los tribunales laborales los competentes. Criterio que se sostiene en razón de la especialización y de la facilidad de acceso al juez.
A este respecto, ha indicado el artículo 72 de la ley 137-11 que dice lo siguiente: será competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado. Pero, ¿quiénes tienen calidad para interponer el amparo? Pueden accionar en amparo todas las personas físicas o moral, por sí o por quien actúe en su nombre, sin distinción de ninguna especie, siempre que se vulneren o amenacen sus derechos fundamentales. Ahora vamos a hablarle de los tipos de amparo. Además del amparo general u ordinario, nuestra legislación orgánica reconoce otros tipos particulares de amparo y su procedimiento especial. Tenemos el amparo de cumplimiento, el amparo colectivo y el amparo electoral. Respecto al primero, el amparo de cumplimiento, esta procura obtener del juez de amparo una decisión mediante la cual se ordene a un funcionario o autoridad pública renuente el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento. En tanto que el amparo colectivo se activa para la defensa jurisdiccional de los derechos colectivos y del medio ambiente y de los intereses colectivos y difusos, con el objetivo de prevenir un daño grave, actual o inminente, para hacer cesar una turbación ilícita o indebida, o para exigir, cuando sea posible, la reposición de las cosas al estado anterior del daño producido o reparación pertinente. Por último, el amparo electoral tiene su objetivo en procurar que se protejan los derechos electorales en elecciones gremiales, de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria. La legislación orgánica dispone que la competencia para conocer de las acciones de amparo electoral recae sobre el Tribunal Superior Electoral, conforme lo dispone la ley orgánica de dicho tribunal. Cuando se afecten derechos de los particulares en elecciones de asociaciones no partidarias, el juez natural de amparo lo será el juez de primera instancia en atribuciones civiles. Bien, distinguidos participantes, hemos visto de manera sucinta un resumen sobre el contenido de las garantías de los derechos fundamentales. Seguimos en contacto.